Estimados y estimadas, ¿qué tal? Hoy día hablaremos principalmente de la racialización, que es un concepto que utilizamos bastante en nuestro proyecto Anillos y que invita a examinar nuevamente el racismo y los racismos. Como bien sabemos, estamos frente a un fenómeno complejo que podemos entender como un sistema de dominación, el racismo, que contiene distintas manifestaciones que hay que entenderlas desde sus interconexiones, bueno, y no solamente desde sus manifestaciones particulares. Es decir, si bien el racismo se manifiesta, involucra actitudes, emociones, creencias, comportamientos, prácticas y discursos, pero también múltiples saberes que se expresan tanto individual como colectivamente. Ahora bien, el racismo es observable, ¿no? Tanto en su violencia explícita, pero también en su forma solapada, en algunas sutilezas que en ocasiones solo captura la persona afectada, por ejemplo, la persona migrante. Vale destacar también que hay un racismo institucional, por ejemplo, que es extremadamente potente debido a que se naturaliza, ¿no?, como algo normal, porque contiene procedimientos, reglas, hábitos o símbolos que dejan siempre en desventaja a una persona o a unas personas o a una comunidad, en particular por el hecho de no ser chilenos, de no ser chilenas. Ahora, incluso cuando hay manifestaciones y dimensiones del racismo que se dan por separado y que pueden funcionar autónomamente, hay que entenderlo igual al racismo como un sistema, donde tanto las creencias como las prácticas se entremezclan. Por ejemplo, para que desde la educación que hemos recibido tanto en la escuela o en la casa, o los medios de comunicación, se construyan ideas, también conflictos que no existen, y también se construyen figuras, por ejemplo, las migrantes, para colocarlos y colocarlas en un lugar subordinado, entendiendo algo así como que naturalmente tendrían que estar en ese lugar. Otra cosa a considerar es que los racismos también preexisten a la raza. Colocamos la raza entre comillas siempre, porque la raza, bien sabemos, no existe, o las razas no existen. Y claro, los racismos preexisten a la raza porque justifican la violencia que contienen, por ejemplo, los actos racistas. Es en este marco que vamos a entender a la racialización como un proceso donde se cosifica al otro, colocamos otro con una O mayúscula, porque engloba, ¿no?, hombres, mujeres, niños, niñas, como una otredad, ¿no?, a partir de encuentros e interacciones que hacen presente, ¿qué cosa? Un origen, un color de piel, unos rasgos, una condición económica que molesta a chilenos y a chilenas o a un grupo de personas porque se consideran superiores a estos hombres, mujeres, niños y niñas que suponen que son diferentes por estas características que pueden, por ejemplo, ejemplificarse en el color de piel, los rasgos u otras características físicas de origen o de condición económica. Ahora, lo que mueve a estos juicios son los estereotipos que construyen al racismo. Los estereotipos son solamente una idea puesta en la cabeza, según uno de los tantos autores que lo trabaja, ¿no? Y efectivamente esta idea puesta en la cabeza se transforma en verdad, y este estereotipo termina construyendo el racismo, produciendo la racialización, en tanto hay aquí procesos históricos que tienen significación simbólica y eficacia ideológica, que consiguen, gracias a repetidos y distintos aprendizajes, mantener una asimetría en las relaciones de poder y de saber también entre quienes participan del proceso de racialización, es decir, entre quienes racializan y las personas racializadas. Entonces, la racialización es un concepto usado por las ciencias sociales para referir a relaciones étnicas, a vínculos también donde hay estigmas, al racismo, a los nacionalismos, y se ha utilizado para examinar distintas situaciones dadas en procesos políticos, institucionales, económicos, culturales, pero también identitarios.
La racialización proviene de la idea de raza, que ya dijimos no tiene sustrato científico ni realidad biológica, pero se convierte en un marcador cultural y en un marcador social que divide y jerarquiza a las personas para conseguir ser significativa en los encuentros cotidianos, en los encuentros sociales, especialmente cuando se trata de organizar el poder, por ejemplo, también de vínculos institucionales y de prácticas, ¿no? Como de discursos. En este proceso de racialización, obviamente, lo que encontramos son cuerpos particulares, son grupos específicos que podríamos decir son producidos como si perteneciesen a distintas categorías de sujetos que dan cuenta de una naturaleza ontológica que las condiciona y las estabiliza. Estas son afirmaciones de Banton, ya en el año 1996, que se preocupaba por aprehender y también por definir a la racialización. Entonces, lo importante es examinar la racialización como un proceso y lo que va ocurriendo en ese proceso cuando se produce a este otro, ¿no? Y qué es lo que interviene para esa producción. No es solamente una persona que tiene una posición racista en determinado momento, a veces consciente, a veces ni siquiera tanto, sino en esa producción interviene la historia, los procesos civilizatorios, también el lugar que tiene el blanco, lo coloco con B mayúscula también para entender que desde allí se mide a una persona, ¿no? Entonces es a partir de las interacciones más cotidianas que se dan en las sociedades es que uno puede entender esta producción que involucra a distintas personas, a distintos individuos, tanto nacionales o no, que se relacionan entre sí para dar fuerza a distintas categorías que terminan construyendo la racialización. Luego, lo que se genera a partir de este proceso son significados, ¿no? Y en esos significados se introducen, digamos, se incorporan en los sujetos para estar siempre evaluando, midiendo, significando e incluso representándose los modos de ser de una persona que ha llegado como producto de la migración hacia Chile. Entonces, si pensamos en la significación, por ejemplo, que tiene que ver con procesos también de producción de categoría, sobre la racialización, que trabaja también Michael Banton, por ejemplo, y Robert Miles, vemos que este autor, por ejemplo, Miles, se apoyó mucho en los trabajos de Fanon, ¿no? Para destacar esta suerte de variación histórica respecto a características significadas en estos procesos de categorización que trabaja Banton y al carácter dialéctico de estos procesos de significación. Cito a Banton específicamente cuando nos dice que hablar de racialización es referir a instancias donde las relaciones sociales son estructuradas por la asignación de un sentido a características biológicas humanas que definen y construyen colectividades sociales diferenciadas. El concepto remite, según el autor, a este proceso de categorización, a un proceso representacional que termina definiendo a un otro. Ahora aclaremos que esta definición de este otro sea una persona que llegó en los años 90 de Perú, que llegó después de Colombia, o llegó de Ecuador, o llegó en estos últimos años de Haití, de Venezuela, etcétera, implica que se le atribuyen determinadas características que poco o nada tienen que ver con su realidad. Por eso que se los nombra o se les nombra de manera general para vincular, por ejemplo, a partir de este proceso de racialización, la nacionalidad a un modo de ser, o el color de piel diríamos, a una forma de responderle a la gente, ¿no? Es un proceso que se construye, ¿no? Eso sí tenemos que tenerlo muy claro, y que reposa en la existencia de razas humanas supuestamente distintas, que serían hereditariamente transmisibles, y que lo dijo muy bien en un libro muy duro, Charles de Gobineau, cuando habló de la desigualdad de las razas humanas, a lo que, bueno, Antenor Firmin, un intelectual haitiano, le respondió de manera muy clara y magistral para demostrar que no existe dicha desigualdad, y por eso el texto de Antenor Firmin se llama o alude a la igualdad de las razas humanas. Entonces,
para hacer estudios sobre el racismo, el concepto de racialización es bastante útil. Tiene una dimensión dialéctica, señala la pluralidad de las formas históricas de los procesos que se ponen en juego para alterizar y para minorizar a una persona. También podríamos detenernos en el concepto de racialización en sus dimensiones interseccionales que presenta, porque podemos cruzar situación económica, sexo, origen, color, rasgos, pero también barrio donde habita, ¿no? O momento en que llegó al país, para que nos demos cuenta cómo también es tan dinámica, es tan dinámico, perdón, este proceso que termina obviamente categorizando en determinados momentos a una persona más que a otra, y con el devenir y el tiempo que pasa, es posible entonces que a quien categorizó negativamente, pienso por ejemplo en la comunidad peruana, que fue muy maltratada en los 90 hasta los años 2000 y un poco más, y hoy día lo que le ocurre a la comunidad haitiana y también venezolana respecto a los procesos de racialización que se han construido en Chile. Entonces, para terminar, decirles que la racialización implica prácticas y representaciones que son racistas, además, que reposan en la interpretación de apariencias físicas que suponen traducir orígenes comunes. También supone tomar algo así como el linaje biológico, supuestamente independiente de las características exhibidas por quienes son víctimas. Se funda en la naturaleza, alude a lo que se hereda, se inscribe en relaciones de dominación, por lo tanto de poder también, y de subordinación que se produce en la vida cotidiana de los individuos. Y yo les sugiero que efectivamente, si están trabajando estas cosas, entrar en un proceso de racialización implica detenerse no solamente en los lazos o las interacciones que se tejen cotidianamente, sino en aquello que se trae de antes, es decir, de la historia, en aquello que se consolidó mucho antes y que no podría ser entendida, por ejemplo, una actitud violenta o racista de una persona contra alguien que racializa, si no buscamos también dónde está la génesis de dicha racialización. Eso por ahora. Muchas gracias. Espero que esto haya sido de utilidad y nos estamos viendo prontamente.